Hola, y bueno, y continuamos con nuestra lectura del libro El poder de la hora. Ya casi finalizamos. Quedamos en la página 180. El Buda enseñó que incluso la felicidad es dukkha, una palabra pali que significa sufrimiento o insatisfacción. Es inseparable de su contrario. Esto significa que su felicidad e infelicidad son de hecho una sola cosa. Solo la ilusión del tiempo las separa. Esto no es ser negativo, es simplemente reconocer la naturaleza de las cosas, de modo que no persiga una ilusión por el resto de su vida. Tampoco es decir que no debería apreciar ya las cosas o condiciones placenteras o bellas, pero buscar en ellas algo que no pueden dar, una identidad, un sentido de permanencia y de realización. Es una receta para la frustración y el sufrimiento. Toda la industria de la publicidad y la sociedad de consumo se derrumbarían si la gente se iluminara y dejara de buscar su identidad a través de las cosas. Cuanto más busque la felicidad por este medio, más lo eludirá. Nada exterior lo satisfará, excepto temporal y superficialmente. Pero puede que necesite experimentar muchas desilusiones antes de darse cuenta de esta verdad. Las cosas y las condiciones externas pueden darle placer, pero no pueden darle alegría. Nada puede darle alegría. La alegría no tiene causa y surge de adentro como alegría de ser. Es parte esencial del estado interior de paz, el estado que ha sido llamado la paz de Dios. Es su estado natural, no algo para lo que usted tiene que trabajar duro o tiene que esforzarse por alcanzar. Muchas personas nunca se dan cuenta de que no pueden haber salvación en nada que hagan, posean o alcancen. Lo que se dan cuenta de ello a menudo se cansan del mundo y se deprimen. Si nada puede darle verdadera realización, ¿qué queda para luchar por ello? ¿Qué sentido tiene todo? El profeta del Antiguo Testamento debió llegar a tal comprensión cuando escribió: He visto todo lo que se ha hecho bajo el sol, y todo es vanidad, y esforzarse contra el viento. Cuando usted llega a este punto, está en un paso de la desesperación y a un paso de la iluminación. Un monje budista me dijo una vez: todo lo que le he, todo lo que he aprendido en los 20 años que llevo de monje puede resumirlo en una frase: todo lo que surge se desvanece. Eso es lo que sé. Lo que quería decir, por supuesto, era esto: he aprendido a no ofrecer resistencia a lo que es. He aprendido a dejar ser el momento presente y a aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y condiciones. Así he encontrado la paz. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, sosiego y levedad. Ese estado ya no depende de que las cosas sean de cierto modo, buenas o malas. Parece casi paradójico, sin embargo, que cuando su dependencia interior de la forma ha desaparecido, las condiciones generales de su vida, las formas externas, tienden a mejorar en gran medida. Las cosas, las personas o las condiciones que usted pensaba que necesitaba para su felicidad llegan ahora a usted sin esfuerzo de su parte, y usted está libre para gozarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas, por supuesto, se irán, los ciclos irán y vendrán, pero una vez desaparecida y la dependencia, ya no hay temor a la pérdida. La vida fluye con facilidad. La facilidad que se deriva de una fuente secundaria nunca es muy profunda. Es solo un pálido reflejo de la felicidad de ser, la paz vibrante que usted encuentra en su interior cuando entra en el estado de no resistencia. El ser lo lleva más allá de los polos opuestos de la mente y lo libera de la dependencia de la forma. Incluso si todo se derrumbara a su alrededor, aún sentiría un profundo núcleo interior de paz. Pero puede que no sea feliz, pero estará en paz.
Usar y abandonar la negatividad. Toda resistencia interior se experimenta como negatividad en una forma u otra. Toda negatividad es resistencia. En este contexto, las dos palabras son casi sinónimos. La negatividad va de la irritación o la impaciencia a la rabia furiosa, de un humor depresivo o un resentimiento sombrío a la desesperación suicida. A veces la resistencia dispara el cuerpo al dolor emocional, en cuyo caso incluso una situación sin importancia puede producir negatividad intensa, tal como la ira, depresión o tristeza profunda. El ego cree que por medio de la negatividad puede manipular la realidad y conseguir lo que quiere. Cree que por medio de ella puede atraer una condición deseable o disolver una indeseable. Un curso sobre milagros señala con razón que siempre que usted es infeliz, existe la creencia inconsciente de que la infelicidad le compra lo que quiere. Si usted, la mente, no creyera que la infelicidad funciona, ¿por qué la crearía? El hecho es, por supuesto, que la negatividad no funciona. En lugar de traer una condición deseable, impide que surja. En lugar de disolver es una indeseable, la mantiene en su lugar. Su única función útil es que refuerza el ego y por eso al ego le encanta. Una vez que usted se ha identificado con alguna forma de negatividad, no quiere abandonarla y en un nivel profundamente inconsciente no quiere un cambio positivo. Amenazaría su identidad de persona deprimida, iracunda, difícil. Entonces usted ignorará, negará o saboteará lo positivo de su vida. Este es un fenómeno común. Es también demencial. La negatividad es totalmente antinatural. Es un contaminante psíquico y hay un vínculo profundo entre el envenenamiento y la destrucción de la naturaleza y la gran cantidad de negatividad que se ha acumulado en la psique humana colectiva. Ninguna otra forma de vida en el planeta conoce la negatividad. Solo los seres humanos, lo mismo que ninguna otra forma de vida, viola y envenena la tierra que la sostiene. ¿Ha visto usted alguna vez una flor infeliz o un roble estresado? ¿Alguna vez se ha encontrado un delfín deprimido, una rana con problemas de autoestima, un gato que no puede relajarse o un pájaro que arrastra odio y resentimiento? Los únicos animales que pueden experimentar ocasionalmente algo parecido a la negatividad o mostrar signos de conducta neurótica son los que viven en contacto estrecho con el hombre y que por ello se vinculan a la mente humana y a la locura y a su locura. Observe cualquier planta o animal, permita que le enseñe la aceptación de lo que es. La entrega a la hora. Deje que le enseñe ser, deje que le enseñe integridad, lo que significa ser uno, ser usted mismo, ser real. Deje que le enseñe a vivir y a morir, y no cómo convertir la vida y la muerte en un problema. He vivido con varios maestros zen, todos gatos. Incluso los patos me han enseñado importantes lecciones espirituales. Solo mirarlos en una meditación es una meditación. Como flotan tranquilamente a gusto consigo mismos, totalmente presentes en el ahora, dignos y perfectos como solo una criatura sin mente puede estar. Ocasionalmente, sin embargo, dos patos se enzarzarán en una pelea y a veces sin razón aparente, porque uno se ha metido en el espacio privado de otro. La pelea generalmente dura solo unos segundos y después los patos se separan, nadan y en diferente dirección y aletean vigorosamente unas cuantas veces. Continúan entonces nadando tranquilamente como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Cuando observé esto por primera vez noté que de repente que al mover las alas estaban liberando el exceso de energía, evitando así quedar atrapados en su cuerpo y caer en la negatividad. Esto es sabiduría natural y es fácil para ellos porque no tienen una mente que mantenga vivo el pasado innecesariamente y que construya una identidad en torno a él.
¿No podría una emoción negativa contener también un mensaje importante? Por ejemplo, si a menudo me siento deprimido, puede ser una señal de que algo anda mal en mi vida y puede forzarme a mirar mi situación vital y hacer algunos cambios. Así que necesito escuchar lo que la emoción me está diciendo y no rechazarla simplemente como negativa. Sí, las emociones negativas recurrentes a menudo contienen un mensaje, lo mismo que las enfermedades, pero cualquier cambio que usted haga, sea que tenga que ver con su trabajo, con sus relaciones o con lo que le rodea, es en últimas solo cosmético a menos que surja de un cambio a su nivel de conciencia. Y en cuanto a esto, solo puede significar una cosa, volverse más presente. Cuando usted ha alcanzado cierto nivel de presencia, no necesita la negatividad para decirle lo que es necesario en su situación vital. Pero mientras la negatividad esté ahí, úsela. Úsela como una especie de señal que le recuerde estar más presente. ¿Cómo evitamos que surja la negatividad y cómo nos libramos de ella cuando aparece? Como dije, evite que surja estando completamente presente, pero no se desanime, perdón. Hay aún pocas personas en el planeta que pueden mantener un estado de presencia continua, aunque algunos están cerca de ellos. Pronto creo habrá muchos más. Siempre que se dé cuenta de que ha surgido alguna forma de negatividad en usted, mírela no como un fracaso, sino como una señal útil que le dice, despierta, sal de la mente, vive el presente. Hay una novela de Aldous Huxley titulada La Isla, escrita en sus últimos años, cuando se interesó mucho en las enseñanzas espirituales. Vamos a subrayar esto. Despierta, sal de la mente, vive el presente. Y lo de la novela La Isla, escrita en sus últimos años cuando se interesó mucho en las enseñanzas espirituales. Cuenta la historia de un náufrago en una isla remota separada del resto del mundo. Esta isla contiene una civilización única. Lo inusual de ella es que sus habitantes, al contrario del resto del mundo, son realmente cuerdos. La primera cosa que el hombre nota son unos papagayos coloridos encaramados en los árboles, que continuamente cotorrean las palabras. Atención, aquí y ahora, atención, aquí y ahora. Luego nos enteramos de que los isleños les han enseñado estas palabras para que les recuerden constantemente mantenerse presentes. Así que siempre se sienta la negatividad surgiendo en usted, causada por un factor externo, por un pensamiento o por nada en particular de lo que sea consciente. Véala como una voz que le dice, atención, aquí y ahora, despierta. Incluso la más leve irritación es significativa y debe ser reconocida y observada. En caso contrario, habrá una acumulación de reacciones no observadas. Como dije antes, usted puede ser capaz de soltarla una vez que se dé cuenta de que no requiere tener este campo de energía dentro de usted y de que no sirve para nada. Pero entonces asegúrese de que la suelta completamente. Si no puede hacerlo, acepte que está ahí y ponga su atención en ese sentimiento, como señalé anteriormente. Como alternativa a abandonar una reacción negativa, puede hacerla desaparecer imaginando que usted se hace transparente a la causa externa de la reacción. Le recomiendo que practique esto al principio con cosas pequeñas, incluso triviales. Digamos que está sentado tranquilamente en casa. De repente se oye el sonido penetrante de la alarma de un auto al lado del otro de la calle. Surge la irritación. ¿Qué sentido tiene la irritación? Ninguno en absoluto. ¿Por qué la crea usted? No lo hizo, fue la mente, fue totalmente automático, totalmente inconsciente. ¿Por qué la creó la mente? Porque tiene la creencia inconsciente de que su resistencia, que usted experimenta como negatividad en felicidad de alguna forma. Porque tiene la creencia inconsciente de que su resistencia
que usted experimenta como negatividad o infelicidad de alguna forma. Disolverá en alguna medida la condición indeseable. Esto, por supuesto, es un engaño. La resistencia que crea la irritación o ira, en este caso, es mucho más perturbadora que la causa original que está tratando de disolver. Todo esto puede transformarse en práctica espiritual. Siéntase y asimismo volviéndose transparente. Como quien dice, sin la solidez de un cuerpo material, ahora permita que el sonido o lo que sea que cause la reacción negativa pase a través de usted. Ya no golpeará una pared sólida dentro de usted. Como dije, practique con cosas pequeñas primero. La alarma del auto, el perro que ladra, los niños que gritan, la congestión del tráfico. En lugar de tener un muro de resistencia dentro de usted que es golpeado constante y dolorosamente por las causas que no deberían estar sucediendo, deje que todo pase a través de usted. Alguien le dice algo indelicado y con la intención de molestarlo. En lugar de tener una reacción negativa inconsciente como ataque, defensa o repliegue, permita que pase a través de usted. No ofrezca resistencia. Es como si ya no hubiera nadie ahí que pudiera ser herido. Eso es el perdón. En esa forma, usted se vuelve invulnerable. Usted puede decirle a esa persona que de todos modos, que su conducta es inaceptable. Y si eso es lo que escoge hacer, pero esa persona ya no tiene el poder de controlar su estado interior, usted está entonces en su propio poder, no en el de la otra persona. Y tampoco está gobernado por su mente. Se trate de una alarma de auto, una persona descortés, una inundación, un terremoto o la pérdida de todas sus posesiones, el mecanismo de resistencia es el mismo. He practicado la meditación, he ido a talleres, he leído muchos libros sobre espiritualidad. Intento estar en un estado de no resistencia. Pero si usted me pregunta si he encontrado paz interior verdadera y duradera, honestamente debo contestar que no. ¿Por qué no la he encontrado? ¿Qué más puede hacer? Todavía está buscando afuera y no puede salir del estado de búsqueda. Quizás el próximo taller tendrá la respuesta. Quizás sea una nueva técnica. Yo le diría, no busque paz, no busque ningún otro estado, que ese es el que se encuentra ahora. De lo contrario, establecerá un conflicto interior y una resistencia inconsciente. Perdónese a sí mismo por no estar en paz. En el momento en que usted acepte completamente su falta de paz, se transmutará en paz. Ese es el milagro de la entrega. Vamos a respirar. Usted puede haber oído la frase "ponga la otra mejilla", que un gran maestro de la iluminación usó hace 2000 años. Estaba tratando de comunicar simbólicamente el secreto de la no resistencia y la no reacción. En esa afirmación, como en todas las otras que hizo, se refería solo a su realidad interior, no a la conducta externa de su vida. Conoce la historia de Van Sant. Antes de convertirse en un gran maestro zen, pasó muchos años en la búsqueda de la iluminación, pero este lo eludía. Entonces, un día, cuando caminaba por el mercado, oyó una conversación entre un carnicero y su cliente. «Deme el mejor trozo de carne que tenga», decía el cliente. El carnicero replicó: «Todos los trozos de carne que tengo son el mejor. No hay un trozo de carne aquí que no sea el mejor». Al oír esto, Van Sant se iluminó. Veo que espera una explicación. Cuando usted acepta lo que es, de trozos de carne, todo momento es el mejor. En eso consiste la iluminación. Todo momento es el mejor. Exacto. La naturaleza de la compasión.
Al ir más allá de los opuestos, hechos por la mente, usted se vuelve como un lago profundo. La situación externa de su vida, lo que pasa en ella, es la superficie del lago, a veces calmada, a veces ventosa y tempestuosa, de acuerdo con los ciclos y las estaciones. En el fondo, sin embargo, el lago está siempre en calma. Usted es todo el lago, no solo la superficie, y está en contacto con su propia profundidad, que permanece absolutamente calmada. Usted no se resiste al cambio aferrándose mentalmente a ninguna situación. Su paz interior no depende de ello. Usted habita en el ser, inmutable, intemporal, inmoral, y ya no es dependiente para la realización o la felicidad de ese mundo exterior que se compone de formas constantemente fluctuantes. Usted puede gozar de ellas, jugar con ellas, crear nuevas formas, apreciar la belleza de todo, pero no habrá necesidad de apegarse a ninguna. Cuanto usted se desapega así, no significa que también se aleja de los demás seres humanos. Al contrario, mientras no es consciente del ser, la realidad de los demás seres humanos lo eludirá, porque no se ha encontrado a sí mismo. A su mente le agradará o desagradará su forma, que no es solamente su cuerpo, sino que incluye su mente también. La verdadera relación se vuelve posible solo cuando hay una conciencia del ser. Ok, viniendo del ser, usted percibirá el cuerpo y la mente de otra persona como una especie de pantalla detrás del cual usted puede sentir la verdadera realidad del otro, como siente la suya propia. Así pues, cuando confronta el sufrimiento o la conducta inconsciente del otro, permanece presente y en el contacto con el ser, y es capaz de mirar más allá de la forma y percibir el ser radiante y puro de la otra persona a través del propio. En el nivel del ser, todo sufrimiento es reconocido como una iluminación. El sufrimiento debe ser a la identificación como la forma. A veces ocurren milagros de sanación, por medio de esta comprensión, al despertar en otros la conciencia de ser, si están listos. En eso consiste la compasión. Sí, la compasión es la conciencia de un vínculo profundo entre usted y todas las criaturas. Pero hay dos aspectos en la compasión, dos lados en ese vínculo. Por una parte, puesto que usted todavía está aquí con el cuerpo físico, comparte la vulnerabilidad y mortalidad de su forma física con todos los demás hombres y con todo su ser viviente. La próxima vez que diga, no tengo nada en común con esta persona, recuerde que tiene mucho en común. Dentro de unos años, 2 o 70, no hay mucha diferencia. Ambos se habrán convertido en cadáveres que se pudren, luego en montones de polvo, luego en nada. Esta es una comprensión que lo ayuda a ser sobrio y humilde y deja poco campo al orgullo. Un pensamiento negativo, no, es un hecho, porque cerrar los ojos ante él. En ese sentido, hay total igualdad entre usted y todas las demás criaturas. Una de las prácticas espirituales más poderosas es meditar profundamente en la mortalidad de las formas físicas, incluida la propia. A esto se le llama morir antes de morir. Entre en ello profundamente. Su forma física se está disolviendo. No existe más. Después viene un momento en que todas las formas de la mente o pensamientos también mueren. Sin embargo, usted está ahí, aún ahí. La presencia divina que es usted, radiante, completamente despierta. Nada que fuera real murió nunca. Solo los nombres, las formas y las ilusiones. La comprensión de esta dimensión inmortal, su verdadera naturaleza,
es el otro lado de la compasión. En un nivel de percepción profundo, usted reconoce ahora no solo su propia inmortalidad, sino a través de la suya, la de todas las demás criaturas también. En el nivel de la forma, usted comparte la mortalidad y la precariedad de la existencia. En el nivel del ser, usted comparte la vida radiante, eterna. Estos son los dos aspectos de la compasión. En la compasión, los sentimientos aparentemente opuestos de tristeza y alegría se mezclan en uno y se transmutan en una profunda paz interior. Esa es la paz de Dios. En la paz interior. Esa es la paz de Dios. Es uno de los sentimientos más nobles de los que el ser humano es capaz y tiene un gran poder curativo y transformador. Pero la verdadera compasión, como la he descrito, todavía es escasa. Sentir profunda empatía con el sentimiento de otro ser ciertamente requiere un alto grado de conciencia, pero representa solo una cara a la compasión, no completa. La verdadera compasión va más allá de la empatía o la simpatía. No ocurre hasta que la tristeza se mezcla con la alegría del ser más allá de las formas, la alegría de la vida eterna. Hacia un orden de realidad diferente. No estoy de acuerdo en que el cuerpo tiene que morir. Estoy convencido de que podemos lograr la inmortalidad física. Creemos en la muerte y por eso el cuerpo muere. El cuerpo no muere porque usted cree en la muerte. El cuerpo existe o parece existir porque usted cree en la muerte. El cuerpo y la muerte son parte de la misma ilusión, creada por el modo de conciencia egotista, que no tiene conciencia de la fuente de la vida y se ve a sí mismo como separado y bajo una constante amenaza. Así pues, crea la iluminación de que usted es un cuerpo, un denso vehículo físico que está constantemente bajo amenaza. Percibirse a sí mismo como un cuerpo vulnerable que nació y un poco más tarde muere es una ilusión. Cuerpo y muerte, una ilusión. Usted no puede tener uno sin la otra. Usted quiere conservar una cara de la ilusión y librarse de la otra, pero eso es imposible. O lo conserva todo o renuncia a todo. Sin embargo, no puede escapar del cuerpo, ni tiene que hacerlo. El cuerpo es una increíble percepción falsa de su verdadera naturaleza, pero su verdadera naturaleza está escondida en alguna parte dentro de esa ilusión, no fuera de ella. Así que el cuerpo es todavía el único punto de acceso a ella. Si usted viera un ángel, pero lo confundiera con una estatua de piedra, todo lo que tendría que hacer sería ajustar su visión y mirar más cerca la estatua de piedra, no empezar a mirar la otra parte. Entonces descubriría que nunca hubo una estatua de piedra. Si la creencia en la muerte crea el cuerpo, porque un animal tiene cuerpo, un animal no tiene un ego y no cree en la muerte. Pero a pesar de ello, muere o eso parece. Recuerde que su percepción del mundo es un reflejo de su estado de conciencia. Usted no está separado de él y no hay mundo objetivo allá afuera. En cada momento su conciencia crea el mundo que usted habita. Una de las grandes comprensiones que ha surgido en la física moderna es la de la unidad entre el observador y lo observado. No puede la persona que dirige el experimento, la conciencia observadora, no puede separarse de los fenómenos observados, y una forma diferente de mirar hace que los fenómenos observados se comporten de modo diferente. Si usted cree en un nivel profundo en la separación, en la lucha por la supervivencia, entonces ve esta creencia reflejada alrededor de usted y sus percepciones son gobernadas por el miedo. Usted habita un mundo de muerte y dos cuerpos que luchan, matan y se devoran unos a otros. Nada es lo que parece ser. El mundo que usted crea y ve a través de la mente egotista puede parecer un lugar muy imperfecto, incluso un valle de lágrimas.
pero cualquier cosa que usted perciba es solamente una especie de símbolo, como una imagen en un sueño. Es la forma en que su conciencia interpreta e interactúa con la danza de energía molecular del universo. Esta energía es la materia prima de la llamada realidad física. Usted le ve como cuerpos y nacimiento y muerte, y como lucha por la supervivencia. Es posible, y de hecho existe un número infinito de interpretaciones completamente diferentes, de mundos completamente diferentes, según la conciencia que los percibe. Cada ser es un punto focal de conciencia, y cada punto focal crea su propio mundo, aunque todos los mundos están interconectados. Hay un mundo humano, un mundo de las hormigas, un mundo de los delfines, etc. Hay innumerables seres cuya frecuencia de conciencia es tan diferente de la suya que probablemente usted es inconsciente de su existencia, como ellos lo son de la suya. Los seres humanos altamente conscientes que se dan cuenta de su conexión con la fuente y con los demás habitarían un mundo que parecería un reino celestial, y sin embargo todos los mundos son finalmente uno. Nuestro mundo humano colectivo se crea en gran medida por el medio del nivel de conciencia que llamamos mente. Incluso dentro del mundo colectivo humano hay grandes diferencias, muchos submundos diferentes, dependiendo de lo que perciban o crean sus mundos respectivos, puesto que todos los mundos están interconectados. Cuando la conciencia colectiva humana se transforme, la naturaleza y el reino animal reflejarán esa transformación. De ahí la frase de la Biblia que dice que en los tiempos venideros el león descansará con el cordero. Esto señala la posibilidad de un orden de realidad completamente diferente. El mundo, como nos aparece ahora, es en gran medida, como dije, un reflejo de la mente egotista, puesto que el miedo es una consecuencia inevitable del error egotista. Es un mundo dominado por el miedo. De la misma forma en que las imágenes de un sueño son símbolos de estados y sentimientos interiores, nuestra realidad colectiva es en gran medida una expresión simbólica de miedo y de las pesadas capas de negatividad que se han acumulado en la psique humana colectiva. No estamos separados de nuestro mundo, así que cuando la mayoría de los seres humanos se libere del engaño egotista, este cambio interior afectará a toda la creación. Cuando la mayoría de los seres humanos se libere del engaño egotista, este cambio afectará a toda la creación. Usted habitará literalmente en un mundo nuevo. Es un cambio en la conciencia planetaria. El extraño dicho budista de que cada árbol y cada hoja de hierba eventualmente se volverán iluminados apunta a la misma verdad. De acuerdo con San Pablo, toda la creación está esperando a que los seres humanos se vuelvan iluminados. Así interpretó yo su dicho de que el universo creado está esperando con ansiedad a los hijos de Dios sean revelados. San Pablo continúa diciendo que toda la creación, continúa diciendo que toda la creación será redimida por medio de esto. Hasta el presente, todo el universo creado en todas sus partes gime con dolor del parto. Lo que está naciendo es una nueva conciencia y como su reflejo inevitable un nuevo mundo. Esto también se predice en el libro de la Revelación del Nuevo Testamento. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Pero no confunda causa y efecto. Su tarea primordial no es buscar la salvación por medio de la creación de un mundo mejor, sino despertar de la identidad de la forma. Entonces usted no está atado a este mundo, a este nivel de realidad. Usted puede sentir sus raíces en lo no manifestado y así está libre del apego al mundo manifestado.
Usted puede disfrutar aún de los placeres pasajeros de este mundo, pero ya no hay miedo de la pérdida, así que no necesita aferrarse a ellos. Aunque usted puede gozar los placeres sensoriales, el anhelo de experiencia sensorial se ha ido. Así que con la búsqueda constante de realización a través de la gratificación psicológica, a través de la alimentación del ego, usted está en contacto con algo infinitamente más grande que cualquier placer, más grande que cualquier cosa manifestada. En un sentido, usted no necesita entonces ya del mundo, no necesita ni siquiera que sea diferente como es. Solo en este punto usted comienza a hacer una contribución real a la venida de un mundo mejor, a crear un orden diferente de realidad. Solo en este punto usted es capaz de sentir verdadera compasión y de ayudar a los demás en el nivel de las causas. Solo los que han trascendido el mundo pueden hacer surgir un mundo mejor. Puede que recuerde que hemos hablado de la naturaleza dual de la compasión verdadera, que es conciencia de un lazo común, de mortalidad y mortalidad compartida. En este nivel profundo, la compasión se vuelve sanadora en su sentido más amplio. En ese estado, su influencia de sanación está basada primariamente no en el hacer, sino en el ser. Toda persona con la que usted entre en contacto será tocada por su presencia y afectada por la paz que usted emane, sean conscientes de ello o no. Cuando usted está completamente presente y las personas que lo rodean manifiestan conductas inconscientes, usted no necesitará necesidad de reaccionar a ellas, así que no le da realidad. Su paz es tan vasta y profunda que todo lo que no es paz desaparece en ella como si nunca hubiera existido. Esto rompe el ciclo kármico de la acción y la reacción. Los animales, los árboles, las flores sentirán su paz y responderán a ella. Usted enseña por medio del ser, demostrando la paz de Dios. Usted se vuelve la luz del mundo, una emanación de pura conciencia, y así elimina el sufrimiento de su causa. Usted elimina la inconsciencia del mundo. Esto no significa que usted no pueda enseñar también a través del hacer. Por ejemplo, señalando cómo dejar la identificación con la mente, cómo reconocer patrones inconscientes en uno mismo, etc. Pero ¿quién es usted? Es siempre una enseñanza más vital y un elemento de transformación del mundo más poderoso de lo que usted dice y más esencial incluso de lo que usted hace. Más aún, reconocer la primacia del ser y trabajar así desde la causa no excluye la posibilidad de que su compasión se manifieste simultáneamente en el nivel de hacer de los efectos, al aliviar el sufrimiento siempre que se tropiece con él. Cuando una persona hambrienta le pida pan y usted tenga, se lo dará. Pero mientras da el pan, aunque su interacción pueda ser solo muy breve, lo que realmente importa es ese momento de ser compartido, del cual el pan es solo un símbolo. En él tiene lugar una profunda curación. En ese momento no hay dador ni quien recibe. Pero en primer lugar, no debería haber hambre ni miseria. ¿Cómo podemos crear un mundo mejor sin luchar primero contra males como el hambre y la violencia? Todos los males son el efecto de la inconsciencia. Usted puede aliviar los efectos de la inconsciencia, pero no puede eliminarlos a menos que elimine su causa. El cambio verdadero ocurre dentro y no en el exterior. Si usted se siente llamado a aliviar el sufrimiento del mundo, es una tarea muy noble, pero recuerde no concentrarse exclusivamente en lo exterior. De otro modo, encontrará frustración y desesperación. Sin un cambio profundo de la conciencia humana, el sufrimiento del mundo es un pozo sin fondo. Así
que no deje su compasión se vuelva de una sola cara. La empatía con el dolor o las creencias de los demás y el deseo de ayudar deben ser equilibrados con una comprensión más profunda de la naturaleza eterna de toda vida y de la ilusión última que hay detrás de todo dolor. Entonces deje que su paz fluya en todo lo que hace y estará trabajando en los niveles de la causa y el efecto simultáneamente. Esto también se aplica si usted está apoyando un movimiento destinado a evitar que los hombres profundamente inconscientes se destruyan a sí mismos, unos a otros y al planeta, o que continúen infligiendo horrible sufrimiento a otros seres sensibles. Recuerde, lo mismo que usted no puede combatir la oscuridad, no puede combatir la inconsciencia. Si intenta hacerlo, los polos opuestos se fortalecerán y se atrincharán más profundamente. Usted se identificará con una de las polaridades, creará un enemigo y será así arrastrado a la inconsciencia. Aunque la conciencia, divulgando información, a lo sumo practique la resistencia pasiva, pero asegúrese de que no lleva resistencia en su interior, ni odio ni negatividad. Ama a tus enemigos, dijo Jesús, de lo que por supuesto significa no tengas enemigos. Una vez que se involucre en trabajar en el nivel de los efectos, es muy fácil perderse en él. Manténgase alerta y muy, muy presente. El nivel causal se debe seguir siendo su foco primario, la enseñanza de la iluminación, su propósito principal, y la paz, su más preciado don para el mundo. Bueno, terminamos este capítulo de la felicidad y la infelicidad. Hay paz. Más allá de la felicidad y la infelicidad, hay paz. Y culminamos aquí. Recuerda darle un like y bueno, así me puedes ayudar a mí a conseguir más personas que puedan oír estas palabras de este libro y podamos crear más conciencia. Chao.